Bueno, la idea de esta charla es hacer una introducción muy breve al paradigma funcional, asumiendo que no tienen conocimientos previos de programación funcional. Eso quiere decir que si ya tienen conocimientos previos o saben bastante de programación funcional, capaz no aporte tanto, pero sí quizás sirve para reflexionar algunas ideas principales o cuál es el papel que tiene la programación funcional en la industria hoy. Así que, bueno, ya que somos pocos, cuéntame, así veo si regulo un poco con qué conocimientos previos tienen. Algo en C, de Python. A ver, no funcional. Y Yo soy desarrollador, pero no funciona. Conozco un poco. Genial. Bueno, entonces por ahí les viene bien, aunque sea para ver si les interesa en algún momento ir por esta rama. ¿Y vos en qué lenguaje trabajas? Hoy en día C Sharp. Ok. C Sharp, algunas cosas. C Sharp es un lenguaje moderno, así que algunas características por ahí de programación funcional tiene. Después Python también algunas cosas, por ahí tienes tomadas de Haskell, list compression, este tipo de técnicas y bueno, algunas cosas, map, views. En general, algunos patrones de la programación funcional fueron como decantando en la mayor parte de los lenguajes mainstream. La idea que se llama F-Sharp. Sí, F-Sharp viene de la familia ML o Camel y de la plataforma .NET, que es como el más puro para trabajar en programación funcional. Y vos creo que ya ni te pregunto, porque ya sé que si querés contarle a los chicos. Sí, yo mi primer acercamiento con la programación funcional fue con Haskell, pero también como muchos lenguajes modernos tomaron funcionalidades funcionales como escala y demás, en contacto de ese lado. Bueno, en la plataforma en .NET tenemos F-Sharp, que no es tan conocido porque la gente de Microsoft no le da tanta bola, pero internamente tengo entendido que sí se usa, como que toda la parte de research es un muy lindo lenguaje además, que les gusta. Yo la verdad que tengo cero knowledge en .NET, porque siempre trabajé con tecnología más del lado del open source y .NET sumó muy tardíamente a esa familia. Hoy en día está .NET Core y es una multiplataforma también, así que no habría en principio ningún impedimento ideológico para no usar .NET, pero ya está, como que otras tecnologías arrancaron antes con esto y por ahí tiene menos mercado, incluso. Y después en Java la comunidad de Scala es muy grande, en principio porque C Sharp es un lenguaje que a la gente que usa C Sharp le gusta bastante, y Java no le gusta a casi a nadie, incluso a los programadores Java no lo quieren tanto. Entonces, cuando le das alguna alternativa, incluso Scala, siendo por ahí del mercado de la programación funcional uno de los más intrincados y raros, tuvo mucha aceptación y mucha difusión porque la alternativa era Java, básicamente. Y después, los programadores Java también tienen Clojure, que es una implementación de Lisp para la máquina virtual de Java, y que no es tan popular, pero los que les gusta son re fanáticos. Porque yo todavía no lo probé, no soy muy ducho en las tecnologías Lisp, pero le tengo ganas, así que en algún momento seguramente lo probé. Bueno, yo soy Ayush Jambó, trabajo como, está mi nickname que uso en la mayoría de las... Adelante. Buenas, ¿cómo? Adelante. AJ Jambó es el usuario que tengo en la mayoría de las redes sociales, pero para lo que es el mundo de desarrollo, de IT y eso, uso mucho Twitter, tanto para compartir cosas como para contactarme con gente y eso. Y si no, también en LinkedIn me buscan con el mismo usuario. Trabajo como desarrollador frontend, lidero la parte de desarrollo frontend en una startup que empezó hace unos meses, que se llama Worked, una especie de Tinder pero para buscar trabajo. Recién arranca, lo que sacamos un MVP esta semana. Si lo prueban, sí, por favor, antes de putearme, piensen que tiene unos 2 meses por esa interfaz. Sí.
Sí, la verdad que hay bastante interés, es una plataforma muy interesante, digamos, a nivel features y lo que propone. Obviamente nos falta un montón para seguir desarrollando, sacar las versiones mobile. Por ahora que lo que tenemos es una versión web, pero nada, está bueno. Si quieren chusmear o después tienen alguna pregunta. Todo React, o sea, para lo que es el frontend, que bueno, es un frontend web, digamos, es como el MVP, estamos usando React y Redux. Y para la parte del backend, está todo hecho en Node.js sobre AWS Lambda y con el framework serverless. O sea, aquí DynamoDB, todo bien cloud oriented. Y vamos a seguir por ese lado probablemente. Yo trabajo con ese stack que les describí ya hace más o menos 3 años que estoy trabajando con Node, con React, con JavaScript full time. Y JavaScript por ahí es el lenguaje con el que más experiencia tengo y últimamente estoy haciendo mucho frontend. Pero me gusta mucho jugar con otros lenguajes de programación y en general por ahí estoy hace bastante jugando con este lenguaje. Él es un lenguaje funcional puro que viene de la familia ML, Haskell o Camel. Y últimamente con ReasonML, de hecho esta semana hicimos el primer meetup acá en Buenos Aires de Reason. Es un lenguaje nuevo que hizo Facebook y que es en realidad una sintaxis alternativa para OCaml, así como la que después termina generando el mismo bytecode que tiene OCaml. Y también puede compilar a JavaScript. En Facebook lo están usando como una forma alternativa de trabajar con React. Entonces, en ese sentido, como el ecosistema de React es muy grande, es una forma por ahí más funcional de hacer componentes en React y estoy invirtiendo tiempo. Y después en mis ratos libres leo sobre Haskell, Erlang, Lisp, Ibris y otros lenguajes que por ahí en la práctica nunca voy a usar, pero está bueno aprender. Te ayudan a cambiar un poco el mindset sobre cómo trabajas en el día a día. La charla de hoy, como les contaba, es una introducción a la programación funcional, asumiendo que no saben programación funcional. O que, digamos, por ahí usaron algunas cosas, pero no tienen tan claro el concepto. Si son especialistas en programación funcional, mucho de la charla no les va a aportar, pero de todas formas va a servir como para repasar juntos algunos conceptos. Como está planteada la charla, es una serie de preguntas que la idea es ir respondiendo. Vamos a hablar de, bueno, qué es un paradigma en principio, porque vamos a hablar del paradigma funcional, qué sería un paradigma. ¿Qué es un programa de computadora? Una pregunta que me gustaría que contestemos entre todos. Después, especificar un poco qué es un programa de computadora según el paradigma funcional. ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas de trabajar de esta manera? Porque tiene que haber de las dos siempre. Y después ya entraríamos viendo algunos conceptos que, como les decía, como la programación funcional se está volviendo muy popular, todo el mundo habla de estas cosas, incluso siendo ustedes developers por ahí que no trabajan con un lenguaje funcional específicamente, un lenguaje funcional puro, se las van a encontrar como parte de los stacks que usen de forma cotidiana. ¿Qué es una función pura? El concepto de pureza en programación funcional. ¿Qué es un side effect? ¿Qué es carrying? Esta técnica que se usa bastante. ¿Qué es partial application? ¿Qué es la inmutabilidad? ¿Qué es la composición de funciones? ¿En qué se basa la composición de funciones? ¿Cuál es la teoría que respalda esta técnica? Y por último, ¿qué es el pattern matching? Que como verán es una intro, o sea, pero todos estos conceptos son como las pilares o las piedras fundamentales del paradigma funcional. Así que vamos a arrancar. ¿Qué es un paradigma entonces? La palabra paradigma, digamos, tiene varias acepciones, pero últimamente, digamos, tomó su significado de esta obra del epistemólogo Thomas Kahn, en la estructura de las revoluciones científicas. La pueden buscar si quieren, es un libro bastante interesante para leer. Habla de la ciencia y del marco teórico en el cual está inmerso un científico cuando realiza sus programas de investigación. O sea que un paradigma en realidad es el conjunto de creencias y cosas que aceptamos como verdades y un lenguaje común que, digamos, se aplica en una determinada área del conocimiento. En el caso de los lenguajes de programación, cuando hablamos de paradigmas de programación, nos referimos a un conjunto de valores que aceptamos, el marco teórico en el cual trabajamos.
Sí, pueden pasar directamente. Adelante. Bueno. Decíamos entonces que un paradigma, en el caso de los lenguajes de programación, es todas esas cosas que aceptamos como válidas o que no nos preguntamos qué son. Por ejemplo, cuando trabajamos en el paradigma procedural y hablamos de variables, estamos hablando de un concepto que todo el mundo más o menos maneja. Pero ese mismo concepto, si nos vamos al mundo funcional, puede tener otro significado, lo mismo con función. Entonces, el paradigma le da un significado a todas estas abstracciones que usamos después en el día a día mientras trabajamos. Y es importante por ahí entenderlo, y sobre todo entender que no hablamos de lo mismo cuando luchamos el paradigma. Si estamos en un paradigma orientado a objetos, cuando hablamos de memoria significa una cosa, cuando hablamos de variable quiere decir algo, objeto, como que todo ese conjunto de conceptos teóricos que marcan a una disciplina hacen al paradigma, justamente. Entonces, teniendo en cuenta esta idea de paradigma, vamos a empezar a contestar preguntas. ¿Qué es un programa de computadora? Primero, más allá del paradigma en particular, me gustaría preguntarles a ustedes, que son programadores o que están en la programación de alguna manera, ¿qué entienden por programa de computadora? Si tuvieran que dar una definición así, lo primero que les ocurre, ¿qué dirían? Vos, por ejemplo. Tiene que ser un conjunto de funciones. Bien. Llegar a determinado fin, ¿no? Está bien, eso es una buena definición. ¿Están más o menos de acuerdo con esa definición? Resuelve un problema. Sí, resuelve un problema y es un conjunto de instrucciones para resolver un problema. Bien. ¿Se les ocurre alguna otra definición alternativa? Esta es más o menos cuando empezamos a estudiar programación, la primera que vemos es esto, digamos, que es una secuencia de instrucciones que sirve para resolver un problema. En algún momento pueden plantearse que un programa, o sea, alguien puede venir y decir un programa de computadora es un conjunto de objetos que representan conceptos que hablan entre sí o se comunican entre sí para resolver un problema también. Esa sería una definición alternativa que viene por ahí del paradigma de objetos. Pensando en un programa con un paradigma orientado a objetos, pensaríamos que un programa, podemos definir un programa de computadora como es. La definición que ustedes me dieron, que es correcta, es la definición de un programa de computadora bajo el paradigma procedural. Justamente el paradigma procedural entiende un programa de computadora como una secuencia de instrucciones para la máquina que sirve para resolver un determinado problema. ¿Qué sería en el paradigma funcional un programa de computación? Acá, digamos, justamente lo que cambia en el mindset funcional es que cuando hablamos de secuencia de instrucciones, justamente el paradigma imperativo, en el sentido de que nosotros como que estamos dando órdenes de alguna forma. La antítesis de esto sería el paradigma declarativo, en el cual vos como que lo que manifestás son ciertas expresiones de deseo, podría decirse, pero no especificás, cuando vos das instrucciones, especificás exactamente cómo querés que se resuelva un problema. Cuando trabajás bajo el paradigma funcional o en un paradigma declarativo, lo que haces por ahí no especificar el detalle como el que querés algo resuelto, pero sí decir qué es lo que querés hacer. Entonces, eso se conoce como declarativo. Yendo más bien a un detalle de implementación, específicamente un programa funcional es una función que recibe parámetros y devuelve un valor y que a su vez puede estar compuesto por muchas otras funciones. Pero desde afuera podemos decir que un programa funcional se ve como una función. Es algo que recibe ciertos parámetros y devuelve ciertos parámetros. Y en principio, esa función no es cualquier función. Vamos a ir viendo a lo largo a medida que vayamos contestando esas preguntas, qué características esa función tiene que tener. Por esto que decíamos, como estamos en otro paradigma, la palabra función se usa también en C, en Java, pero por ahí no significa lo mismo. ¿Cómo se ven las funciones en un paradigma funcional? El color no ayuda mucho ahí. Estos dos bloquecitos del código, digamos, representan funciones muy simples y son funciones hechas en Haskell. No hace falta que entiendan bien la sintaxis, lo que sí me interesa es, por ahí mostrar de acá, es que la idea de función que se maneja en el paradigma funcional es una idea matemática de lo que es una función. O sea, las funciones se definen para ciertos valores y siempre para determinado valor devuelven
resultado. Arriba podemos ver que la forma de definir funciones en Haskell, esa función len, el objetivo que tiene es contar la cantidad de elementos que hay en un array. O sea que va a recibir un array como valor de entrada y va a devolver un valor entero como valor de salida. Fíjense que el nombre de la función es len y vamos a ver que está definida, aparece como definida 2 veces. Eso es algo que por ahí en matemáticas se hace, pero no tanto en otros lenguajes de programación. La función len, definida para un array vacío, da 0. Y eso es una función válida. Yo defino len. Lo que pasa es que en esa función, si yo la defino solo para un valor, cuando le paso nuevos valores voy a tener un error, porque esta función está definida, igual que en matemáticas, está definida solo para ese valor, como una función dada por partes. El siguiente es otro patrón, digamos, si ya vemos 2 variables ahí. La función entonces queda definida, da 0 para un array vacío y para algo que no es un array vacío, eso que vemos ahí es un patrón. Vamos a hablar más adelante de pattern matching sobre el final, pero lo que sí les puedo decir ahora es que en pattern matching lo que haces es darle un shape, una forma a un posible valor. Entonces si vos tenés un valor de entrada, lo tratás de hacer encajar en un shape, en una forma, y de esa forma podés extraer cosas. Como es un pattern específico, eso lo que simboliza es algo que tiene un valor, es una lista de más de un elemento, donde el primer elemento de la lista, la cabeza de la lista, se guarda en la variable x y el resto, la cola de la lista, que puede ser va a ser un array del resto de los elementos, que puede ser uno o más de uno. Ese pattern lo que hace es extraer eso. Si vos le das un valor que no se ajusta, por ejemplo, un valor de un solo elemento, esa igualdad no machea y el código no se ejecuta. Entonces, esa función len es completa, está definida para todos los posibles valores. Obviamente, si le pasas algo que no es un array, va a dar un error también. Y por último, fíjense el cuerpo de la función. O sea, ahí decimos la función definida para una lista de más de un elemento, lo que da es 1 por el elemento más el resultado de invocar de vuelta a la función len con el resto de la lista. Es una función recursiva, se va a ir llamando sucesivamente. Abajo tenemos algo parecido, con más pattern matching. Lo voy a saltear un poco ahora porque la idea era un poco que vean, pero lo mismo vemos, el uso de recursividad y de pattern matching y la definición de los casos. En vez de un if, por ejemplo, hacer if, la lista está vacía o esto, si no hago tal cosa de forma imperativa, es defino cómo se comporta la función para un array vacío, cómo se comporta la función para este pattern, cómo se comporta para este otro. Eso es un poco para que vean cómo es el código, cómo son las funciones en programación funcional. Bueno, esto se ve más o menos lindo. ¿Cuáles serían las ventajas de trabajar esto? De trabajar de esta manera, de este paradigma. Normalmente lo que dicen los programadores funcionales es que los programas son más fáciles de mantener y menos propensos a tener bugs, porque las definiciones son más precisas. Como la definición es más precisa y menos vaga, le da menos trabajo al compilador. También como programadores podemos hacer menos cosas, estamos más restringidos. Entonces el compilador normalmente tiene más información para saber si nuestro programa es correcto o es incorrecto. La concurrencia es más segura y fácil de implementar por algo que vamos a ver más adelante, que es la inmutabilidad, pero básicamente la concurrencia es algo que se usa mucho hoy en día en técnicas de programación más complejas, cuando se quiere resolver cómputos de manera performante o más rápida, y es muy difícil de hacer con lenguajes imperativos tradicionales, o es muy propensa a tener bugs. Con lenguajes funcionales es más fácil de aproximar. Y los programas son más fáciles de testear y de probar su funcionamiento. Vamos a ver por qué, también por la propiedad que tienen estas funciones comparadas con las funciones en el paradigma imperativo. Y normalmente es necesario escribir menos código para expresar las mismas ideas de una forma más clara. Obviamente esto no es gratis, ¿no? ¿Cuáles serían las desventajas de este paradigma? Primero, la curva de aprendizaje es más larga. O sea, cuando ustedes me dijeron que un programa es una secuencia de instrucciones, nosotros estamos acostumbrados a eso, a la secuencia de instrucciones como forma de resolver problemas. Es más natural. La forma matemática de resolver problemas no es natural normalmente y requiere aprender ciertas abstracciones.
No es necesario ser un matemático avanzado para ser un programador funcional, pero sí es cierto que hay muchos conceptos, mucha más teoría, incluso cuando te acercas al material de estudio de la mayoría de los lenguajes de programación, a veces peca de ser excesivamente académico, cuando por ahí no es necesario para el trabajo del día a día, pero lo es. Después, el propio paradigma te obliga por ahí a pensar más para modelar un problema antes de tener la solución. Una vez que llegas a la solución suele ser más clara y más concisa, pero por ahí tenés que pensar más, mientras que en el paradigma integrativo podés ir probando a ver si sale, digamos, como que vas tirando instrucciones, cuando no salía voy probando más. Acá como que por ahí esa técnica así de fuerza bruta no te sirve tanto y tenés que sentarte más a modelar. Y bueno, implica incorporar conceptos nuevos y una forma distinta de trabajo viniendo de otros paradigmas, lo cual lleva su tiempo de asimilar. Así que esas serían como las desventajas. Como una desventaja adicional, por ahí, ya que hay un computólogo en la sala, el paradigma funcional, debido a cómo es la implementación actual del hardware, que por ahí puede cambiar, se basa en un modelo matemático que no es lineal para la implementación del hardware o cómo funciona el cómputo a nivel de hardware. Hay algunos algoritmos que son mucho más performantes, expresados con el paradigma procedural, justamente porque tenés más control del hardware y podés hacer como más cosas con la memoria. Acá como es un poco más ordenado y más lógico, algunos algoritmos son más lentos. Eso normalmente se resuelve a nivel del compilador o del intérprete, pero es algo a tener en cuenta también. Bien, vamos entonces a ver qué sería una función pura. Bien, les decía entonces, una función pura tiene que tener dos propiedades. La primera es que el valor que la función devuelva tiene que ser, valga la redundancia, tiene que ser un resultado de un cómputo que dependa únicamente de los parámetros. Es decir, si yo tengo una función, el valor del resultado tiene que depender solo de los parámetros que yo le doy y no de otras cosas que la función obtenga de forma extraña de otro lado. Y la segunda propiedad que implica la pureza es que la función no tiene que generar fuera de su scope, cambios fuera de su scope. O sea, cuando yo ejecuto la función hace algo, devuelve un resultado, pero no modifica el mundo exterior para nada. Esa es como la propiedad, digamos, que una función pura tiene que tener. Vamos a pasar un cachito a ver algo de código, pero código JavaScript en este caso, para que sea un poco más llevadero. Lo voy a pasar, a ver si puedo ver un poco mejor esto. ¿Mejor? Bueno, no sé si saben JavaScript, más o menos. Igual JavaScript es como un lenguaje que por ahí se parece a muchos otros de la familia C, aunque en la última versión le agregaron las arrow functions y ese tipo de cosas que también vienen de un poco de la idea de las lambdas de la programación funcional. Acá hay 4 funciones. Lo que yo quisiera es que miremos un poco el código y ustedes me digan cuáles de estas funciones piensan que son puras. Vamos con la primera, F1. Esta función parece pura, impura, teniendo en cuenta lo que vimos antes. Sí, ¿no? O sea, pareciera no haber ningún tipo de efecto secundario en la ejecución y el resultado va a depender de los parámetros, o sea que la propiedad tiene que ser que si yo la llamo a iguales parámetros siempre me tiene que dar el mismo resultado. ¿Cómo garantizar eso? Es una función pura. ¿Qué pasa con esta función F2? ¿Cumple la primera de las propiedades de que el valor de retorno devuelva dependa solo de los parámetros? Sí. ¿Pero es pura? ¿Por qué? Al lo ver en consola ya estás, digamos, modificando algo del scope que está fuera de tu programa o haciendo algo sobre el mundo exterior. Por lo tanto, eso es lo que llamamos un efecto secundario de la ejecución de la función, y decimos esa función no es pura. ¿Qué pasa con F3? F3 es interesante. Sí, está usando algo que no está en el scope de la función, eso es verdad, pero no lo está modificando. Parece que lo que vos buscás como principio no tiene el mismo parámetro, esa era la primera, y eso Sí. sería parámetro. No es parámetro de la función.
Entonces, esta función en principio cumple el primer requisito, teniendo en cuenta que cuando yo la llame, o sea, el resultado solo va a depender de los parámetros. Si yo le paso parámetros distintos, voy a tener parámetros distintos, teóricamente siempre los mismos. No realiza cambios en el scope, así que esto podría ser una función pura. La salvedad es que depende de cómo se comporte num. Y eso es algo que después vamos a charlar inmediatamente ahora cuando hablemos de inmutabilidad. Si num puede cambiar durante la ejecución del programa, entonces esto no es una función pura, porque yo la puedo llamar más de una vez con los mismos parámetros y obtener resultados distintos, dependiendo de que otra persona juegue con num en el medio. En lenguajes de programación puros, funcionales puros, esto no se puede hacer. Entonces si yo veo una función como esta en Haskell, te puedo asegurar que esta función es pura, porque por más que use algo que no está en su scope, num sería una constante, un modificador, como si fuese pi. Yo tengo una función, no uso pi, no pasa nada, siempre voy a volver a algo que es función de tus parámetros y que depende de una constante que sí. Pero acá como num puede cambiar en la ejecución del programa, yo ya no puedo asegurar que F3 sea puro, en parte. Y por último, ¿qué piensan de F4? Evidentemente F4 cada vez que la llamo, primero no le paso ningún parámetro, lo cual ya no coincide. Las funciones siempre reciben parámetros, que a veces reciben parámetros y a veces no. Modifica algo que está fuera de su scope y encima retorna, esta no cumple ninguna de las dos properties, encima retorna algo que no depende de la ejecución. Así que bueno, parecen un montón de restricciones, ¿no? Si un programa está solo compuesto por funciones puras, hay un montón de cosas que no podés hacer en principio. Pero se pueden hacer de otra manera. Un side effect, entonces ya dijimos lo que es cualquier cosa que pase en una función que esté por fuera de su scope, ya sea modificar una variable, loguear, llamar al servidor, comunicarte con el mundo exterior de forma extraña, todo eso se consideran side effects y afectan a la lógica del programa de alguna forma porque son impredecibles y porque ya se van de la definición matemática de una función. Una función matemática, cuando le pasas los mismos parámetros, devuelve siempre lo mismo, pero si esta función en el medio va a buscarse un dato al servidor para realizar un cálculo y después se lo devuelve, como que es difícil saber qué es lo que va a pasar con esa función en el futuro. Entonces, side effects son malos, pero son necesarios también. Así que, digamos, un programa útil tiene que tener side effects. El tema es a dónde están y cómo se los trata. Esta slide chispoteó, ya vimos el código. Bien, avanzando un poco con conceptos de programación funcional, el primero por ahí que no es tan común en lenguajes de programación no funcionales es el concepto de carry, que este señor, Haskell Brooks Carry, que es como el padre, fíjense, Haskell es un lenguaje de programación nombrado por este señor. Carrying es una técnica matemática para una transformación matemática de una función que se inspiró en estudios de este tipo, y Brooks me parece que es otro lenguaje. Así que como que es una persona muy influyente en el mundo funcional, en el mundo del cálculo lambda. Particularmente creo que lo que inventa él o lo que aporta es el cálculo lambda tipado con tipos. Así que bueno, pero ¿qué es carry? ¿Para qué viene esto? Esto vamos a verlo también con código porque es un poco más llevadero. El carry es una transformación, ¿se llega a ver? Después lo voy a bajar un poquito porque es muy arriba. El carrying es una transformación que se aplica a una función. Imagínense que yo tengo esta función add que recibe 3 parámetros y suma esos parámetros que recibe. Imaginémonos que son 3 números ABC y el resultado es ABC. Una función pura con 3 parámetros. Si yo le aplico carrying, le aplico esta transformación, lo que obtengo como resultado de esa transformación es otra función distinta, addC, que tiene esta particularidad. La función lo que hace es partir los parámetros. Si teníamos 3 parámetros, lo que me va a devolver es otra función que reciba el primer parámetro y que devuelva una función que reciba los parámetros que faltan. Entonces, cuando yo ejecute la función addC, le voy a pasar un solo número, por ejemplo, en vez de 3, y lo que me va a devolver es una función que le va a sumar ese número que yo le pasé
a los dos parámetros restantes que recibo. ¿Para qué sirve esto? En principio, esta técnica sirve para poder componer funciones. Una de las piedras fundamentales de la composición de funciones, que ya vamos a ir hablando, pero básicamente lo que se trata es de pasarle el resultado de una función a otra función. Si las funciones reciben más de un parámetro, eso se complica. En general, una función matemática recibe un solo parámetro. O sea, la definición matemática de una función está pensada para un parámetro. Más de un parámetro en una función en realidad puede interpretarse o bien como que estamos recibiendo un arreglo de parámetros con una tupla, pero es un solo valor al fin y al cabo, o bien como que en realidad lo que tenemos es la expresión de una computación continua que podemos irla realizando parcialmente. Vamos a ver esa idea de partial application, la idea de ejecutar esta función carrificada de forma continua o parcial se conoce como partial application, que es otro concepto activo. ¿Cómo ejecutarías? ¿Cómo se haría la llamada de ADSET? ADSET se llamaría así, por ejemplo, 2, y esto que me devuelve, otra función. Entonces, yo tendría esto y después entonces después yo llamo a f y a f le paso 1, 2 y el resultado de esto ¿qué va a ser? La suma de 2 más 5, ¿sí? Sería, o sea, f ahora es una función que le suma 2 a otros dos parámetros que recibe. Entonces cuando lo llamo con dos parámetros me devuelve el resultado. Queda ese 2 ahí memorizado de alguna forma en esta función. Como partial application sería esta forma de ejecutar que escribimos. Cabe destacar que estos JavaScript no funcionan, ¿no? Entonces, si yo hago eso en JavaScript, en realidad lo que voy a obtener es un error. Ahora vamos a ver cómo si podemos hacerlo funcionar. Entonces tengo esta función, tengo f2, llamo a la función con dos parámetros, nada más. ¿Qué pasa? Ahí la invoqué con dos parámetros. Si la función es carrificada completa, lo que en realidad esta función haría, en este caso, es devolverme una función que recibe c. ¿Sí? Entonces, la llamo con 3 y lo que le estoy pasando es el valor de c, que es el que me faltaba pasarle, y de ahí recién obtengo el resultado. Entonces, en síntesis, cuando yo llamo una función que tiene más de un parámetro y la función fue carrificada o justificada o como sea, si es que ese término existe, esa función, si yo le paso todos los parámetros, me va a devolver el resultado del cómputo que tiene que hacer. Pero si yo le paso menos parámetros, lo que me va a devolver es otra función que va a recibir los parámetros que faltan. ¿Sí? ¿Entienden más o menos la idea? Esto en JavaScript va a dar un error, pero hay una librería en JavaScript que se llama Randa, que te permite, que es bastante popular en la comunidad JavaScript, y que te permite trabajar de forma funcional. En principio, todas las funciones, que Randa es un conjunto de funciones, todas esas funciones ya soportan carry por default. Entonces, si vos las llamás con menos parámetros, te devuelven otra función. Y además te expone una función carry para carrificar funciones tuyas. Entonces, si yo escribo mi función no carrificada, se la paso a Randa, voy a obtener una función exactamente igual, con el mismo shape, pero que soporta este mecanismo de carry. Sí. Esto ¿cómo se compone? ¿Rapeando internamente? ¿Tenés idea de la implementación que rapea la función en...? Sí, o sea, termina siendo, sí, o sea, en JavaScript es muy dinámico como lenguaje, entonces vos podés ver los parámetros que vienen y hacer cosas locas con hacer algunas magias con los parámetros. No me fijé en la implementación puntual de Randa, pero creo que debe hacer algo así, y en realidad lo que vos terminás teniendo es una función que va a tener esta forma. En vez de A, B, C, más una cosa así. Ajá. Si vos querés la podés implementar ya de esta manera.
esto lo que pasa es que después si vos lo querés usar, lo deberías usar, si no tenés Ramda, de esta forma. Algunos hacen esto y flashean Haskell en JavaScript. Es código válido, pero nada. Lo que pasa es que si la llamás así, te va a devolver una función. Y esto, implementado así, es fácil de hacer manualmente. Para poder hacer que la llames de una forma o de la otra, tenés que jugar un poco con los parámetros de la función. Es decir, al final del cabo vos tenés un parámetro medio mágico ahí, que es los parámetros que vienen y puedes hacer cosas. Entonces, pero bueno, toda esta magia lo hace esta función carry y te devuelve una función que ya se comporta como vos esperarías o como los programadores Haskell quisieran que se comporte. Y ahí la llamo con dos parámetros. Esto es una aplicación parcial de f sobre los valores 1 y 2 y que lo podemos hacer gracias a Ramda. Y después cuando le pasamos el valor 3 va a devolver el resultado finalmente de esta... Sí. Vos ahí, f la definís como dos, o sea, construís una nueva función pasando de dos parámetros. Yo podría pasarle uno solo, sí, crear una función para recibir dos. Exactamente. Sí, eso es muy de tercero. Siempre lo que te devuelve es una función que recibe los parámetros que le faltan. Okay. O el resultado. Vos siempre es a partir de los primeros parámetros, no sé cómo o le pasás el último, no sé si... No, siempre le vas pasando los primeros. Okay. O sea, es como un file, si bueno, se recibía al principio y vos la llamás, lo que le estás pasando es el primer parámetro. Eso puede cambiar en algunos lenguajes, pero la forma correcta es esta. Algunos lenguajes que no soportan o que tienen que hacer algunas magias para hacer esto lo realizan de una forma medio extraña. Creo que es el caso de Elixir, pero ahora no me acuerdo. Sí. Bueno, en este caso no, estaría más, creo que cabe en el ejemplo anterior, que cuando vos definís la primera función, ¿no? Sí, sí, bueno. Claro. Sí. Ponle que vos definís df. Si esa función existe la posibilidad de que vos puedas hacer algún otro procedimiento intermedio que genere tipo una variable en el O y que después cuando vos llamas a F2 no puedes hacer nada digamos, con eso. El cuerpo de la función no varía, puedes hacer lo que quieras en el cuerpo de la función. Pero digo, después en F2 yo no tengo forma de accesar a algún dato que haya generado en F. Pero el body no, sí, así porque el body, o sea, en realidad vos no haces nada cuando lo ejecutas parcialmente. Vos pensás que el body de la función se ejecuta solo cuando tiene todos los parámetros que necesita. Antes lo único que hace es devolverte funciones intermedias. Sí, como que la estoy definiendo pero no se está ejecutando nada. Sí, no, o sea, vos tenés una función. Si le pasás menos parámetros de los que necesita, la función no se ejecuta. Solo obtenés una función intermedia. Sí. ¿Cómo tipa esto en JavaScript? O sea, No tipa. No, sí, o sea, en JavaScript no tipa, sería una... Bueno, o sea, tipa porque tenés un tipado débil, pero son functions, sí. O sea, cuando... O sea, es nativo. Sí, cuando te devuelve funciones, porque es como una implementación. O sea, vos lo que tenés que hacer en JavaScript básicamente es implementar la función carry. O sea, que recibe una función y devuelve una función con un parámetro medio. Podés hacer eso, que es relativamente fácil de hacer, que es perfectamente JavaScript válido. Otros lenguajes ya lo tienen por default, como Haskell, o Camel, Elm, Reason, todos esos lenguajes ya soportan esta técnica por default. Bien. Inmutabilidad. Entonces, más o menos ese concepto de carry y personal application se entendió, por ahí no se entiende bien qué utilidad puede llegar a tener todavía. Que después vamos a ver, parece como medio rebuscado, pero ¿para qué? Bueno, ahora vamos a ver que en realidad es recontra clave este concepto, sobre todo en base a la definición de una función matemática, que tiene que recibir un solo parámetro. Pero una de las cosas que hay que quedarse es que las funciones reciben un parámetro, lo demás es como medio un hack. ¿Qué es la inmutabilidad entonces?
La inmutabilidad es una propiedad muy importante, necesaria para la programación funcional pura, que es que diferencia muy grande con la programación procedural, o programación imperativa, mejor dicho. En la programación imperativa nosotros asignamos una variable y después a esa variable misma le podemos cambiar la asignación. Por ejemplo, podemos decir que A es igual a 2 y después en la línea siguiente que A es igual a 3, después que A es igual a 4. Podemos acumular un contador en A. Bueno, todo eso rompe, digamos, el paradigma funcional en cierto punto porque el paradigma funcional se trata de transformaciones explícitas de estructuras de datos mediante funciones. Pero las estructuras de datos solo se transforman en el seno de una función y lo que obtenés es una estructura de datos nueva. Todas las estructuras de datos debieran ser tratadas como inmutables, en el sentido de que una vez que vos definiste una estructura de datos no la podés modificar. ¿Qué me permite que esa propiedad, a simple vista tan restrictiva? En principio me permite cosas como lo que habíamos visto en este bloque de código, de que yo puedo asegurarme que no importa lo que haga F3 con data que tenga en el scope, el resultado de la computación siempre va a ser pura, porque nadie puede modificar num, en este caso. O sea, nunca se puede modificar num. Luego que cuando yo defino una función, imagínense cuando ustedes definen una función matemáticamente y le dan un valor, cuando nosotros decimos variable en programación funcional, a lo que nos referimos es que varía el input que recibe la función, no que ese valor luego puede ir mutando en la ejecución de la función. La transformación tiene que ser pura y la inmutabilidad es algo necesario para que eso ocurra. Los beneficios prácticos de eso es en campos como la programación paralela o concurrente, cuando vos tenés dos hilos o dos procesos manipulando las mismas estructuras de datos, hay un montón de cosas raras que tenés que hacer en el paradigma imperativo para poder hacer que esto funcione. Con lenguajes funcionales no hay que hacer nada, porque como esas estructuras de datos son inmutables, ningún thread la va a modificar accidentalmente antes que vos o lo que fuera. Entonces, es otra forma de programar, pero vos podés correr cómputos en paralelo sin miedo a que alguien haga cosas con tus variables. Digamos, es una vez que se entiende, toda la lógica de tu programa tiene muchísimo más sentido. Es decir, nada puede pasar de forma medio misteriosa. Yo defino los puntos en los que la información se transforma y el data flow es más lineal. Esto pasa por acá, ¿no? Accidentalmente alguien cambió esta variable. Obviamente hay que aprender a trabajar de esta forma, pero siempre que en programación imperativa modificás el valor de una variable, en realidad acá lo que haces es invocar una función que devuelve un valor nuevo. Y eso se lo asignás a algo nuevo, se lo devolvés como valor. También necesitas muchas menos variables, porque ahora vamos a ver con la técnica de composición de funciones por qué necesitaríamos menos. Vamos a chusmear con algún ejemplito de esto de inmutabilidad, un ejemplo malo en realidad. Sería, imagínense que yo tengo este bloque de código, también JavaScript, me traigo este helper que no sé bien lo que hace y defino una estructura de datos mía, que es un data, ciertos valores, una estructura de datos, un objeto que tiene un usuario y una edad. Y después yo veo que esta función, este helper tiene una función getAge que recibe un objeto. Esperamos que con el mismo shape, con la misma forma que yo le paso, porque esto es JavaScript, así que no hay mucha garantía de eso. Pero imaginémonos que esa parte está bien, el tipo recibe esa data y me devuelve la edad. Y entonces yo digo, bueno, tengo la edad, la voy a loguear. Y después yo vengo acá y hago, voy a crear otro usuario nuevo y lo voy a crear a partir de la data que yo tenía. Un usuario más grande le sumo 1. Pero lo creé en otra estructura, ¿no? Entonces, después de hacer eso, voy a loguear este texto con la edad del older user y después voy a loguear, o sea, voy a generar este texto y la voy a loguear. Bueno, yo esperaría que el resultado de esto fuese, primero acá voy a tener
lo que sea que haya recibido, que debería ser 17, un texto, no sé bien qué hace esta función getAge, pero imagino que voy a tener un texto con el número 17, y acá debería haber que la edad es 18, o algo así. Sin embargo, si yo ejecuto esto, si yo lo ejecuto acá, userAge es 17, esto está bien, ese es el mensaje que me devuelve esa función, y después lo que yo generé me dice que la edad del usuario es 171. Yo me vengo acá y me pongo a debaguear esto y digo, ¿qué pasó? No estoy haciendo nada raro, solamente le estoy sumando 1 a esta estructura que yo definí más arriba. Esto es un caso muy simple, pero digamos que puede mapear a un caso más complejo en el mundo real. Yo me tengo que poner a ver, quizás yo ni siquiera tengo acceso al código porque lo tengo que ir a buscar a GitHub, no sé, en este caso sí tengo acceso al código y si nos fijamos en el helper, lo que está haciendo el helper es directamente así, felizmente setea la edad del objeto que yo le paso y me muta, me transforma mi objeto y me devuelve ese objeto transformado. ¿Por qué lo haría? No importa, pero el punto es que lo puede hacer porque las estructuras de datos son mutables. La ventaja de que no lo sigan es que el behavior de mi programa es mucho más explícito y fácil de seguir. Vamos entonces. Ahí donde dice inmutabilidad, en realidad lo que nos falta es function composition. Puedo haber llegado a hacer estos slides a horas avanzadas de la noche. ¿Qué es entonces la composición de funciones? Todas estas cosas medio raras que les estuve mostrando son la base en realidad para decirles por qué es importante la composición. La idea en programación funcional y en realidad en todo el software, nosotros, si ustedes piensan tanto en programación imperativa, siempre se trata de dividir la complejidad en factores o en funciones más chiquitas y después trabajar con esas funciones. En el caso de la programación imperativa, cuando hacemos función, estamos por ahí diciendo otra cosa, es un bloque de código que hace algo, es más bien un procedimiento. En la programación orientada a objetos, sectorizamos en objetos. Digamos, bueno, cada uno de estos objetos se va a ocupar de una parte del problema y después van a trabajar entre ellos. Una forma, en la programación funcional, la forma de hacerlo es a través de la composición de funciones. Pero composición de funciones no es simplemente llamar una función atrás de la otra, porque eso sería realizar esos llamados imperativamente y después hacer algo con los resultados. Lo que nosotros queremos es una expresión que, digamos, si yo tengo esta lógica, la lógica A y la lógica B, puedo combinar estas lógicas y generar otra función que tenga la lógica C. Es una combinación de esas dos. Y hacerlo de una manera simple. Entonces acá, este diagrama por el color no se ve mucho, pero esto lo deben recordar de la aritmética del secundario, del álgebra básica, digamos, el análisis. Más básico de matemáticas siempre nos dicen composición, pero nada, ¿para qué sirve? Parece más un capricho en este caso. Acá no sirve de verdad. Si tenemos una función f y una función g, se cumple que es equivalente a una función f o g, que lo que básicamente implica es primero llamar a g y después al resultado de ese pasárselo a f. Y ejecutarlas de forma independiente es lo mismo que ejecutar esa nueva función que compone a las dos funciones anteriores. Esto es la base para nosotros de poder generar funciones nuevas a partir de funciones que ya tenemos en programación funcional. Combinar behavior de distintas funciones y generar resultados nuevos o resolver problemas más complejos. Y la base que nos permite, digamos, realizar esto es una base matemática. Hay, digamos, ciertas properties. Hay lenguajes, digamos, que ya tienen operadores específicos para realizar este tipo de computaciones. Ya no se llega a ver muy bien, pero este es el lenguaje Elm. Tengo una función is-even, que lo que hace, bueno, es devolverme si un número, bueno, is odd, si es par o impar. Y fíjense que la forma de calcular is odd es
llamar a isEven porque ya la tengo definida y después negarlo. Si no es even Spark, por ejemplo, en este caso. Si ya he definido una función, la otra es negar simplemente esa función, no necesito hacer dos lógicas. Hago una y después niego el resultado y tengo la otra. Y la forma, en él, los parámetros no se pasan con llaves, sino dejando un espacio aquí en el parámetro. Y las llaves solo se usan si es necesario. Entonces acá estoy ejecutando isEven primero y el resultado se lo paso a la función not. Pero fíjense que una forma de hacer esto más directa es generar la nueva función simplemente como una combinación de las otras funciones. Sin definir el parámetro, es not, y ese simbolito sería como el O en matemática cuando hacemos F o G. De hecho en Haskell es un punto, que es como más directo, es O. Y la otra función es even. El resultado de esto es una función nueva que hace eso, llama a las dos funciones que luego ejecuta primero la primera función y el resultado se lo pasa a la siguiente función.